Chinese car brands should be welcome in Spain as they make the market more dynamic. The president of the National Association of Vehicle Dealers told Xinhua in an interview on Tuesday. Nosotros desde la asociación, pues lógicamente estamos encantados de que cada vez entren más marcas. Cuantas más marcas hay, más variedad hay y más competencia hay, con lo cual hay más competitividad y los vehículos pues se van ajustando más a los precios y se crea un mercado emergente, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa y nos gusta. Chinese car brands currently have a 4% share of the Spanish market, and this figure is expected to grow, according to a recent study by the Gotchas.com trade website. Incluso que van a llegar nuevas marcas chinas y las que hay van a ir cogiendo su espacio, como ha hecho MG, por ejemplo, cogiendo su espacio, o Link & Go, cogiendo su espacio y ganando más nichos de mercado a medida que vaya pasando el tiempo. Nosotros la previsión para las marcas chinas es incremento en los próximos años.